dérmica, ¿ya? Muy bien. Aquí están viendo un dibujito, ¿no? Un dibujo de lo que es de la vía de administración, ¿ya? Parenteral. Parenteral se llama porque ya a través de ella, y vamos a hablar sobre todo de la vía intradérmica, ¿ven? Ustedes están viendo ahí, miren, la vía intradérmica, ¿ya? Y entonces ahorita vamos a ver y hablar sobre este tema. Y por favor, a ver, ya, bien, empezamos. Sí, sobre todo tener presente la bioseguridad, ¿verdad? Cuando ustedes van a administrar algún medicamento o algo, lógicamente tienen que tener y aplicar su bioseguridad. Primeramente, lavarse sus manitos, bien lavaditas, secarlas y calzarse sus guantes, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando es la vía intravenosa, la vía intramuscular, esas vías, hay que colocarse sus guantecitos, ¿no? Entonces, no se preocupen, o sea, ustedes tienen que tener presente la bioseguridad, la eliminación de los elementos punzantes, que en este caso son las jeringas, las agujas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque de eso depende también la integridad física de ustedes y sobre todo su salud, ¿no? Bien, aquí por ejemplo vamos a hablar de la vía parenteral. ¿Qué es la vía parenteral, no? Entonces ustedes van estamos entrando a lo que es ya la vía parenteral, cómo las técnicas que vamos a ir explicando durante las siguientes clases. El día de hoy vamos a hacer la teoría y la semana que viene hacemos la práctica. ¿Ya? Ya nos ponemos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Bien, pero ¿qué es la vía parenteral, no? Consiste en administrar medicamentos mediante una inyección, como la que les estaba presentando hace un ratito, ¿no? Una inyección, una jeringa, con la ayuda de una jeringa, ¿no? Esto es atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección, lógicamente, ¿no? ¿De qué requiere? ¿De qué instrumento necesitas tú para esto? El uso de una jeringa con su respectiva aguja. Esta administración parenteral solamente la tiene que hacer el personal especializado, ¿ya? La enfermera, el médico, practicante, y lógicamente también el técnico, ¿no? Entonces, la vía parenteral es una, perdón, la vía parenteral es una vía de urgencia y la respuesta de esta vía parenteral es muy rápida. Por favor, esos micrófonos. La vía parenteral es una vía de urgencia, ¿ya? Es muy rápida. Por eso es que es muy importante tener presente esta, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay diferentes tipos de punción parenteral según a dónde llegue la aguja, o sea, dónde tú la vas a colocar, ¿no? O sea, qué zona, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vía intramuscular, ¿no? Vamos a ver, ¿ven? La vía intramuscular, la vía intravenosa, tenemos la vía subcutánea, la vía intradérmica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vía intramuscular, intra es entrar al músculo, ¿ya? Aquí el medicamento se administra en el músculo. ¿Qué zonas del músculo? Podemos ser en el brazo, pueden ser en la zona glútea, ahí podemos colocarlo, ¿ya? La intravenosa, su nombre lo dice, es dentro de la vena. Aquí el medicamento se inyecta dentro de la vena. En el caso de la intramuscular, vamos a ver que este producto, o sea, el medicamento, como es un tejido muy vascularizado en los músculos, o sea, muy ricamente irrigado de sangre, entonces todo el líquido inyectado, el medicamento que tú estás inyectando rápidamente se va a difundir y se va a absorber rápidamente. La vía intramuscular es una de las mejores vías que hay para la administración de medicamentos. Pero el volumen que se inyecta en esta vía es pequeño, hasta 5 mililitros en cada nalga, ¿ya? Entonces, es poco, ¿no? Pero nos saca de apuro. La vía intravenosa, como ustedes lo están viendo acá en la letra B, la intravenosa,
aquí el medicamento se inyecta directamente en la vena, ¿ya? Se utilizan las venas superficiales, cutáneas, para inyectar solamente líquidos. La distribución es muy rápida, claro está, porque está directo en la vena. Entonces, esto muchas veces hace que sea más difícil frenar sus efectos o que sean adversos o no. Por eso es muy importante que antes de, cuando hemos hablado de los correctos, tenemos que averiguar si el paciente es o no alérgico a algún producto, algún medicamento. Siempre es muy importante. Paciente correcto, la hora correcta, la vía correcta, la dosis correcta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener las reglas de oro presentes siempre, ¿ya? Entonces, aquí, la vía subcutánea, ahí lo están viendo en la letra C, la vía subcutánea es otra vía, como lo dice aquí. El medicamento se ingresa, se administra aquí a nivel de la piel, en el tejido celular subcutáneo. Normalmente es en el abdomen, en la zona del muslo, o ¿por qué? Porque no es muy vascularizada, ¿no? Es que se necesita que la absorción es lenta, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de medicamentos se administran acá por la vía subcutánea? Por ejemplo, miren, un paciente diabético, cuando tiene la glucosa muy elevada, ¿no? Se le inyectan, lógicamente, las unidades de insulina según el nivel de glucosa que tenga el paciente, ¿ya? Hay unas jeringas que son especialmente para inyectar la insulina, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, también la heparina. La heparina es un anticoagulante. Cuando los pacientes están mucho tiempo en cama, es necesario colocarles eso para evitar la formación de los trombos. ¿Qué son los trombos? Los trombos vienen a ser la formación de coágulos sanguíneos en la circulación, ¿entienden? O sea, se evita que se hagan esos coagulitos y que puedan producir los famosos infartos. Entonces, cuando el paciente está mucho tiempo en cama, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces se le coloca heparina, una pequeña décima en la zona del abdomen, alrededor del ombligo, que es la parte donde hay bastante grasita, y esa heparina va a ir funcionando a través de las 24 horas del día. Ya todos los días se le coloca en otra zona, no en la misma zona de punción, sino va dando la vuelta como en el sentido del reloj, ¿ya? Bien, entonces, en forma de suspensión, solución, aquí también se puede administrar comprimida, liberación sostenida, depende de lo que el médico te esté indicando que tú lo tengas que aplicar por esta vía, ¿ya? Entonces, en el caso de la intradérmica, que es la que hoy día vamos a conversar, aquí la letra D, vemos que es en la primera pielcita, ¿no? La intradérmica, ¿no? La dermis, ¿no? Epidermis, que está afuera, y la intradérmica dentro, ¿no? Debajo de la dermis, ahí van a encontrar esa pielcita, suavecito nomás. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Una técnica que se conoce como la prueba de sensibilidad. Eso es para saber cuando un paciente que nunca se le ha administrado algún producto, algún medicamento, y nosotros, él tiene duda, no recuerda, y nosotros, para verificar y ir a lo seguro, nosotros hacemos nuestra prueba de sensibilidad a través de esta técnica que se llama la vía intradérmica, ya, a través de esa pielcita, ¿no? Entonces nosotros vamos a esperar la reacción que pueda tener la persona. Si hay una reacción inmediatamente, o sea que la zona donde tú colocaste el medicamento, por decirte, o puede ser un antibiótico, lo que sea, que haya indicado su médico, entonces si se forma una aureola alrededor de la zona que tú has colocado el medicamento, significa que el paciente es sensible, o sea que es alérgico a ese medicamento. Y esto es muy importante que lo sepamos. Avisarle y decirle, señor, usted es alérgico a este medicamento, anotémoslo en una plaquita, usted es alérgico, por decirte la penicilina, que hay mucha gente que es alérgica. Entonces el paciente dice, soy alérgico a la penicilina. Incluso se mandan a hacer una plaquita que se la cuelgan al cuello y dice, soy alérgico a la penicilina o soy diabético también, ¿no? O unas pulseritas que dicen, soy alérgico a la penicilina, ¿ven? Entonces, de esa manera ya el personal sabe que este paciente es alérgico, ¿ya? Y él se ha enterado a través de esta vía, ¿no? Y bueno, también hay otras vías, ¿no? Por ejemplo, que son menos utilizadas, pero ciertos especialistas las utilizan, ¿no? Como la intraarticular. ¿Quién la utiliza? Por ejemplo, el reumatólogo.
el profesional médico, el médico reumatólogo, él aplica dentro de las articulaciones, infiltra cortisona, que la cortisona es un excelente antiinflamatorio para los pacientes que sienten mucho dolor en los cuadros severos de artritis, osteoartritis o estos problemas a nivel de huesos. Entonces los médicos le colocan dexametasona, le colocan la prednisona, etcétera, etcétera, y eso les va a ayudar muchísimo a ellos, bajando la inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo va a aliviar muchísimo, ¿ya? Entonces, también hay esas vías, ¿no? También tienen otras vías, por ejemplo, tenemos por las, tenemos la intracardíaca, intraarterial, intratecal, peridural, etcétera, 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 ¿no? Y aquí ustedes están viendo un dibujito, miren, la forma, miren el ángulo, jovencito, esto significa ángulo, ¿ya? Esta de aquí, cuando ustedes aplican la vía intramuscular, cuando hagamos esta técnica, ustedes van a ver que la jeringa va directa. 90 grados es recto. ¿Por qué? Ustedes van a ver, miren la flechita que estoy marcando acá, ¿ven? Aquí con esto marca un ángulo de 90 grados. Es recta, ¿ya? Aquí, en la enovenosa, ya hay un ángulo, ¿ven? Ustedes observen, miren, ¿ven? Aquí es más o menos de 25 grados, ¿ven? Aquí está, miren, entre la piel y la aguja. Aquí en el subcutáneo más o menos es 45 grados. Y el intradérmico, que es la que vamos a hacer, es de 10 a 15 grados, ¿ven? Entonces, eso es lo que debemos recordar, ¿ya? También, lógicamente, que ustedes van a ver que hay ciertas precauciones especiales, ¿no? Como ustedes lo van a ver, que hay que tener presente como profesionales, ¿no? Hay que, por ejemplo, ustedes van a ver que ¿qué es lo que yo tengo que tener como precauciones, por ejemplo? En los niños pequeños, yo voy a administrar, por ejemplo, el doctor me dice, señora, ponga este medicamento a este niño, ¿no? Un niño pequeño. Es una inyección intramuscular, entonces hay que hay que ver siempre cómo la voy a administrar y el ángulo que yo debo tener presente en relación de la jeringa con la piel, ¿ya? Entonces eso hay que tener siempre presente, ¿ya? En adultos mayores también, por ejemplo, hay adultos mayores que son muy delgados o caquéticos, se les dice, o sea, pacientes que son muy delgaditos, entonces ellos casi no tienen tejido adiposo, ¿no? Entonces con ellos también hay que tener mucho cuidado y la aguja que tú vas a pedir. ¡Mari! Por favor, bajen, apaguen ese audífono, ese micrófono. Bien, los usos más comunes de la vía parenteral. La vía intradérmica, vamos a hacer ¿qué? La prueba de Montus, las pruebas cutáneas, estas son de sensibilidad, y ciertos anestésicos locales, ¿no? Por ejemplo, cuando se infiltra la piel para hacer una sutura o algún corte, una herida, ¿no? Para suturar, tienes que colocar anestésico a través de esta vía, ¿no? Esta prueba de Montus, esta de aquí es más que todo la prueba del BCG para ver cómo reacciona el paciente si ha estado sometido o ha estado en contacto con pacientes tuberculosos, ¿ya? Estas vías subcutáneas, como les decía hace un rato, se aplican las insulinas, las heparinas, que son anticoagulantes, y estas insulinas, que son medicamentos, son hormonas especializadas para los pacientes diabéticos, para bajar la glucosa cuando están muy elevadas. Estas heparinas para evitar la formación de coágulos sanguíneos en la circulación y que se puedan prevenir, o sea, de los infartos, ¿no? Pueden ser cardíacos o también cerebrales. También vacunas. Ustedes saben que hay vacunas cuando han llevado a sus hijos a vacunar. Han visto, por ejemplo, las vacunas, la antisalampionosa, es una de ellas que se administra en forma subcutánea, ¿no? Y otros fármacos, por ejemplo, el salbutamol, la adrenalina, la escopolamina, analgésicos, opioides, antieméticos, o sea, medicamentos que son para controlar el vómito, las benzodiazepinas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son para tranquilizantes, para que el paciente pueda descansar adecuadamente, ¿no? Relajantes. La vía intramuscular, por ejemplo, tenemos también vacunas, otros fármacos analgésicos, antiinflamatorios, también tenemos otros antibióticos. Aquí hay más cantidad de medicamentos que nosotros podemos administrar, ¿no? Neurolépticos en el caso de pacientes psiquiátricos, corticoides para pacientes con asma, con pacientes con problemas de inflamaciones, ¿no?
Y la vía intravenosa, que a través de ella es para casos urgentes, emergencias, ¿no? Por ejemplo, la nalosona, la adrenalina, la atropina, la glucosa hipertónica, multifármacos se diluyen en el suero, o por ejemplo también analgésicos por el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vienen pacientes politraumatizados de accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, se le coloca la vía intravenosa. Es muy importante. Directa para controlar el dolor, ¿ya? Bien, acá también, por ejemplo, vamos a ver aquí los diferentes tipos de punciones, ¿no? Los diferentes tipos de punciones, vamos a ver aquí, lo están viendo ustedes, ¿no? Aquí, intramuscular, que se hace en el tejido muscular, se inyecta en el músculo, que es un tejido muy vascularizado, se difunde entre las fibras musculares, se absorbe, y el volumen más o menos es de 5 mililitros en cada glúteo, ¿no? O nalga. Aquí tenemos otro, la intravenosa, que se inyecta directamente en la vena, ¿ven? Para inyectar solamente líquidos, su distribución es directa, rápida, lógicamente, porque está en la sangre. Por eso esta vía no es preferente, pero es la más rápida cuando hay ciertos casos y recibe grandes volúmenes de medicamentos. Ustedes ven que se canalizan las vías para colocar los sueros cuando los pacientes tienen días de tratamiento, ¿no? Litros de litros, ¿ven? La vía subcutánea, ¿no? Esta vía se inyecta bajo, por favor, ese audífono, se inyecta bajo la piel, normalmente en el abdomen o muslo. Aquí, por ejemplo, la absorción es lenta, se inyectan pequeñas cantidades, se pueden administrar comprimido de liberación sostenida. Esta vía busca una absorción lenta, por ejemplo, como es la insulina, en el caso de las insulinas, ¿no? Y las intradérmicas es entre las capas de la piel, y hay otras, como ya habíamos dicho, de las intraarticulares, que solamente los utilizan los médicos especializados, ¿no? Bien, entonces todo esto de aquí, la vía parenteral de medicamentos, solamente la tiene que hacer el personal preparado, que estemos capacitados para colocarla, ¿ya? Y también hay que tener mucho cuidado cuando lo administramos en niños pequeños o adultos mayores muy delgados, ¿ya? Ahí está, miren, ustedes están viendo el grado, miren, ¿no? De la jeringa, la aguja con la piel, ¿ven? Aquí cómo llega el músculo, ¿no? Son 90 grados, se dan cuenta, un ángulo de 90 grados. Aquí en la vía subcutánea, que llega al tejido graso, ¿ven? ¿No? Y llega a 45 grados. El endovenoso, cuando hablamos de la vía directa a la vena, ahí está agarrando la vena, es de 25 grados. Y la intradérmica, que es la que vamos a explicar el día de hoy, es de 10 a 15 grados, ¿no? Ven, ahí está la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esta parte de acá es muy importante recordarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende del ángulo que tú vas a administrar el medicamento, o sea, depende de la zona que tú vas a administrar, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí el medicamento por vía oral o parenteral, te preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a administrar según la indicación médica, ¿no? ¿Cómo lo vas a administrar y en qué momento? Es muy importante saberlo. En general, siempre que existe un medicamento por vía oral o se prefiere el inyectable, ¿no? O sea, eso de acuerdo al criterio profesional, ¿verdad? Si es un paciente que está vomitando, lógicamente no lo vas a administrar algo por vía oral porque inmediatamente lo va a eliminar. O sea, no tiene sentido. El profesional se da cuenta que el paciente no va a tolerar la vía oral, lógicamente hay que canalizar una vía intravenosa. Entonces, a través de esta vía, yo coloco el medicamento que tenga indicado el paciente. ¿Por qué? Porque no va a haber esas consecuencias de que lo vomite, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está directamente en la sangre. La acción va directa a la zona donde queremos nosotros, que sufre el efecto. Entonces, el efecto, y si todos los resultados van a ser inmediatos. ¿Por qué? Porque viaja a través de la sangre. Esta administración parenteral se reserva, por ejemplo, por las características de tu paciente, como estamos diciendo, a su situación, ¿no? Por ejemplo, pacientes politraumatizados, ¿saben? Los accidentes de auto, por ejemplo, llegan gente inconsciente, lógicamente tú no le vas a dar por vía oral, porque si tú la vida, pues es un paciente inconsciente, prohibido, hay que canalizar una vía intravenosa para colocar los medicamentos, los analgésicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tú tienes que ver, valorar todo eso según el estado
del paciente, ¿no? Aquí los inyectables actúan más rápidamente que los medicamentos por vía oral. Ya lo sabemos por qué, porque está directamente en la sangre. Esta diferencia puede ser tan solo de horas, minutos, ¿no? En ciertas situaciones, este pequeño intervalo de tiempo puede ser fundamental, por lo que se elegiría la vida, se elegiría la vía inyectable, o sea, la vía intravenosa. Y de entre ellas, cuando se necesite una acción casi inmediata, la vía intravenosa es la más rápida. A ver, cuando es por ejemplo, por vía oral, ¿no? Los medicamentos, lógicamente son destruidos o pierden gran parte de su acción por los jugos gástricos, ¿no? Y el primer paso hepático y toda esta situación, lógicamente que la biodisponibilidad del medicamento va a ser disminuida. Entonces, aquí también, por ejemplo, en algunos antibióticos, también hormonas, las insulinas, por ejemplo, ellas, siempre y cuando como esté el estado del paciente, ¿no? ¿Ven? Ya, ven, por ejemplo, a ver si tiene vómitos, si tiene algún problema para tragar o pasado, ¿no? La palabra es tragar. Ahora vamos a ver, ¿qué material necesitas tú para administrar tus medicamentos parenterales, ¿ya? ¿Qué necesitas tú a la hora de administrar un medicamento, ¿no? O sea, actuar sistemáticamente, o sea, organizarte adecuadamente para poder preparar todo lo que tú necesitas, ¿no? Todo el material necesario. Recuerden siempre, un profesional se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene que tener un orden en el trabajo. Si yo voy a poner un intravenoso, tengo que llevar todo lo que necesito en mi bandeja de trabajo, todo lo que necesito para aplicarle el intravenoso al paciente. Mis torunditas, mi alcoholcito, etcétera, etcétera. Todo lo que yo necesito lo llevo a la unidad del paciente para poder administrar adecuadamente. Y no estar corriendo buscando qué me faltó, oye, me falta esto, me falta lo otro. No, señores, un profesional tiene que preparar todo su material anticipándose a lo que pueda ocurrir. Siempre es así. Nosotros no podemos andar, hoy me faltó la jeringa, hoy me faltó la aguja, esto. No, señores, ustedes se predice, todito se prepara. Llevan todo esto, ven el caso, ya, muy bien. Preparar el material necesario, ¿no? Ahí, por ejemplo, también ahí tú tienes que llevar tus jeringuitas, tus agujitas, la sustancia que vas a inyectar, tus torunditas de algodón, por ejemplo, vas a llevar tu, ligadura para ligar la zona, para buscar bien la vena, las agujitas, es decir, tú tienes que llevar todos tus guantes, tu cajita para desechos punzantes y cortantes, ¿no? O sea, todo eso tienes que llevar y aplicar tu bioseguridad antes de colocar un medicamento. Recuerden siempre eso, se trabaja con un orden. Al preparar el medicamento también, claro, está siempre todo, lavarse sus manitos, calzarse sus guantecitos, etcétera, 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 con mucha asepsia. ¿Qué significa asepsia? Sin contaminar, ¿ya? Entonces también elegir el lugar de inyección, de punción, donde tú vas a colocar el medicamento. Y bueno, lógicamente, una vez que elegiste ese lugar, administrar el medicamento con toda la seguridad. Bien. La elección del lugar, por ejemplo, y la administración del medicamento son específicos para cada vía, ¿no? Parenteral. Aquí la preparación del material y la del medicamento, salvo pequeñas particularidades, suelen ser comunes a las 4 vías parenterales, ¿no? Entonces, todo el material debe ser desechable y aquel que precise estar estéril debe venir envasado adecuadamente. Ustedes ven que las jeringas descartables, ahora se usa todo descartable. ¿Por qué? Antes de los 80, perdón, después de los 80, cuando empezó el problema del SIDA, del VIH, SIDA, lógicamente, todo antes de esa enfermedad, todo se esterilizaba, se volvía a reutilizar, hasta la jeringa, las agujas, todo reestilizábamos. No existían las descartables realmente. Teníamos material de vidrio, de Pirex, que se esterilizaban y se volvían a reutilizar. Y no pasaba nada, ¿no? Todo iba bien. Pero después ya no. Todo es usar y botar. Entonces, todo material debe ser desechable y aquel que precise ser estéril debe venir envasado, protegido.
Antiséptico, ¿no? ¿Qué antiséptico es recomendable? El alcohol etílico al 70%, que ahora se está usando muchísimo, lo estamos viendo, ¿no? Su eficacia es al 90% si se deja 2 minutos, 75% si se hace una friega, o sea, se limpia, ¿no? La piel. En caso de no disponer de alcohol, se puede emplear la povidona yodada o yodopovidona, que así se llama. Siempre es mejor utilizar un antiséptico incoloro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la yodopovidona tiene color del yodo, pues marroncita, ¿no? Nos permite observar con mayor facilidad cualquier posible complicación, puede haber un eritema, un sangrado, etcétera, etcétera en la piel, ¿no? Entonces, eso nos permite el alcoholcito. Bien, las jeringas también que tengamos, ¿no? Las jeringas, vamos a hablar de ella, que es muy importante, ya ustedes las deben conocer, porque en algún momento también las han necesitado por su propia salud o de algún ser querido, ¿no? Por ejemplo, ahí ven las jeringuitas, estas son descartables, son de un material plástico, viene calibradas, ¿ven? Esas líneas, ¿no? Las tenemos de diferentes tamaños, vienen desde 1 mililitro, 3 mililitros, 5 mililitros, 10, 20 mililitros, ¿no? La más grandecita hasta de 50, ¿no? Entonces, depende el uso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, poseen estas 3 partes. Un cono para conectar la aguja, y lo están viendo ustedes. Un cuerpo milimetrado con una lengüeta de apoyo, ¿ves? Este es el cuerpo milimetrado, ¿ves? Y esta de aquí es la lengüeta de apoyo. Un émbolo con otra lengüeta de apoyo, ¿ven? El émbolo es este de acá, lo que va dentro de la jeringa, ¿ven? Y este es el de apoyo. No tocar nada de esto cuando coloquemos, porque si no esto se va a contaminar. Una vez extraída la jeringa de su envase, debemos conservar la esterilidad del cono y del émbolo, o sea, de todo esto. De este solo se debe tocar la lengüeta a la hora de manipularlo, el émbolo, ¿ves? Esto de aquí nomás, ¿ven? No debemos tocar nada de esto, ¿ya? Por favor, porque esto se contamina y ya no, estamos contaminando todo. Existen jeringas de diferentes capacidades o tamaños o con, ¿no? de capacidades, por ejemplo. De 1, de 3, de 5, de 10, de 20, 50. La cantidad de fármaco que hemos de administrar determina la capacidad, ¿no es cierto? Si yo voy a administrar 1 mililitro, pues no voy a usar una de 10, lógicamente, ¿no? O sea, si la ampolla trae 1 mililitro de medicamento, no voy a usar una jeringa de 10 o de 20. Tengo que elegirla de acuerdo al tamaño del medicamento que voy a administrar. Estas de 50 mililitros se usan normalmente para bombas de perfusión portátiles, careciendo entonces de cono. Esas son diferentes, ¿ya? Ahí están, miren los tamaños, ¿ven, chicos? Ahí está, las diferentes capacidades que tienen las jeringas, ¿no? ¿Ven? Aquí, como yo les decía, de otras épocas, habían jeringas de vidrio, ¿no? O Pirex que se esterilizaban, ¿ya? Actualmente son las de plástico, como las están viendo ustedes, pero es un plástico especial, ¿no? Es un plástico con características, digamos, solamente para uso medicamentoso, ¿no? No es cualquier plástico, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que en la figura están indicadas las distintas partes de la jeringa en español y en inglés. Ahí ven, lo ven ustedes aquí, el cilindro, ¿no? El 1, a la de sujeción, ¿no? 2, ¿ya? Acá este es el émbolo que estábamos conversando. La luz del cono, 4, ahí lo están viendo ustedes. O sea, están en las diferentes partes de la jeringa, ¿ya? Ven la escala numerada, ¿ves esas escalas? En fin, el vástago o émbolo, el 10, ¿ven? Eso es lo que no se debe contaminar. El disco de empuje o lengüeta de empuje, la línea de índice, el protector, etcétera, etcétera. ¿Ven? Ahí está su protector, acá del pivote de la jeringa. Aquí también tenemos, por ejemplo, que la capacidad nominal, ¿no? De una jeringa depende de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se registra una escala numerada, y lo van a ver ustedes, ¿ya? O graduada en mililitros o centímetros cúbicos. Las jeringas disponen también de una capacidad adicional por el recorrido del émbolo de la línea de inicio hasta el extremo opuesto, al cono, ¿no? Del denominado volumen residual, que corresponde al volumen de líquido contenido en la boquilla, y el cilindro después de empujar el émbolo a fondo, ¿no? Y del cuerpo de una jeringa, cabe destacar por las variantes existentes el cono,
también denominado boquilla de la cánula, ¿ya? Entonces, todo esto es muy importante. Los tipos de cono, por ejemplo, vamos a ver que existe el Luer, ¿no? La conicidad de 6%. El Luer, ahí está, miren, ahí está más o menos, ¿ven? ¿Ya? El Luer Look es un cierre enroscado de ajuste hermético, ¿ven este de acá? Que se gira la aguja, se adapta como como una rosca, ¿no? Y se adapta bien y no se cae, ¿ya? Y acá el récord, capacidad de 10% más alto y estrecho que el cone Luer, ¿ve? Este de acá. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces son diferentes presentaciones de las jeringas. Ahí lo están viendo, miren, ¿ven? Más grande. Ya, esto ya lo hemos conversado. Ahí está. También las agujas, ¿no? Porque las agujas es parte del instrumental, del material que nosotros también debemos conocer adecuadamente, porque una vía intradérmica como la que vamos a preparar el día de hoy, vamos a hablar de ella, no vamos a colocar pues una aguja número 21, porque las agujas existen en diferentes colores, tamaños y números, así se les llama, ¿no? Por ejemplo, estas agujas, ustedes van a ver, miren, están formadas por un cono, ¿ven? Y una parte metálica, que es propiamente la aguja, ¿no? Entonces ahí van a ver que en la parte metálica, ¿ven? Esta partecita de acá se llama bisel, ¿ya? Es el bisel. Y este bisel que ustedes están viendo acá, corta la piel, ¿ya? O sea, va cortando, cuando va entrando, va cortando, va abriendo, ¿ya? Facilita que ingrese por el músculo, en el caso del músculo, según la zona que ustedes estén administrando. Es muy importante ese bisel, ¿ya? Aquí van a ver que, por ejemplo, una vez que estas agujas son extraídas de su envase, ¿ya? Se deben seguir conservando estéril, o sea, no contaminarlas, ¿ya? Tanto la parte metálica como esta del cono, de la aguja que conecta con el cono de la jeringuilla. Esto va junto con la jeringa, lógicamente. La aguja consta de, por ejemplo, de un mango, en la elongación, el largo del metal. Por lo general se escoge dependiendo de la vía y el lugar de administración, como les dije, ¿no? La masa corporal de la persona y el espesor de la medicina que vamos a colocar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, si yo voy a administrar un medicamento a un paciente adulto mayor que esté muy flaquito, muy delgadito, que tenga la piel muy delicada y casi pegadita al hueso, caquéctico, así se les llama, entonces no voy a elegir pues una aguja 22, ¿no? Una 21, no. O elijo una 23 como tipo pediátrico, y la más chiquita, porque yo sé que el tejido de él está suavemente ahí superficial, ¿no? Entonces en ellos hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la masa corporal de la persona. A ver, si es una persona muy gordita, o sea, una persona con una obesidad, por ejemplo, no voy a colocarle pues con una intradérmica o una jeringa pequeña, tengo que ser con la más grandecita, ¿no es cierto? Por ejemplo, la 21, la más grande, voy a usarla, y de tal manera que punzo bien y llego al músculo, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. Ahora, el lumen, ¿qué es el lumen? El lumen viene a ser como el calibre, es el espacio hueco dentro de la aguja, o sea, dentro de esta agujita hay un hueco, ¿ya? Se llama el lumen, el lumen. El diámetro del lumen se conoce con el número de calibre de la aguja y se escoge con las mismas especificaciones del mango, ¿ya? El biselado, por ejemplo, eso es lo que les estoy explicando acá de las agujitas. Miren, miren, ¿ven ustedes? Esto de aquí, este corta, el del bisel, esto corta, esto es punzante, mire, punta y esto corta, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Entonces esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La última parte de la aguja, el biselado es la punta de la aguja y determina su filo, ¿ven? Acá. ¿Ven? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los tipos de agujas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que las agujas se diferencian en base a su longitud y diámetro que presentan las agujas. Por ejemplo, vamos a ver agujas que su longitud varían entre media pulgada, o sea, en centímetros, estamos a pulgadas, ustedes saben que son medidas inglesas, ¿no? Pero hablando en nuestro idioma, digamos en nuestro medio, hablamos de centímetros, ¿no? Se dice 1,27 centímetros.
a 3 pulgadas, que es 7,61 centímetros, ¿no? Entonces, el diámetro de una aguja se mide en calibres, ¿ya? Por ejemplo, a medida que el calibre de la aguja se hace más grande, el diámetro de la aguja se hace más pequeño, ¿ven? Por ejemplo, a medida que el calibre de la aguja se hace más grande, el diámetro de la aguja se hace más pequeño, ¿no? Entonces, esto aquí, por ejemplo, hay que tenerlo presente cuando nosotros vamos según si va a ser la vía intramuscular, la vía intrasubcutánea o la vía intravenosa. Eso también hay que valorar todo esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, 2 agujas pueden tener la misma longitud, ¿no? O tener también diferente calibre, ¿ya? Porque eso depende, ¿no? El calibre o la longitud que nosotros necesitemos según sea el paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que los calibres de la aguja se van desde el calibre 7, que es el más grande, hasta el calibre 33, que es el más pequeño, ¿ven? Entonces aquí la selección de calibre se hace en función de qué tan espeso es el medicamento o que se vaya a suministrar. Hay medicamentos, jovencitos, que cuando tú utilizas la 18, por ejemplo, que es una de cañón grande, o sea, el calibre es muy grande, esta de aquí tú preparas el medicamento, no hay problema. O sea, tú tienes que usar una para preparar y otra para administrar, ¿ya? Entonces, hay unos medicamentos, por ejemplo, la penicilina benzatínica es uno de ellos, que se forma como un tapón y te tapa el lumen de la aguja y no pasa, no pasa. Tú tienes que prepararlo con una aguja y administrarlo inmediatamente. Preparas al paciente, cambia la agujita y tac, tac, inmediatamente colocarlo, si no se tapona, se forma como una masa dentro del lumen y no pasa el medicamento, ¿ya? O sea, pues esto hay que tenerlo presente. Si el medicamento es espeso, una aguja con calibre pequeño y gran diámetro sería la aguja a elegir, claro, ¿no? Según sea el caso, pues hay que ver eso, ¿no? Y en el caso de los medicamentos intramusculares, se administran con agujas largas, mientras que los medicamentos subcutáneos se administran con agujas cortas. ¿Por qué? Porque ya le hemos explicado ahorita que vimos lo de la piel, cómo está formada, ¿no? O sea, cuáles son las diferentes capas de la piel, ¿verdad? Y bueno, también hay que tener presente que con respecto a las partes de la aguja se puede remarcar los siguientes aspectos, ¿no? Por ejemplo, la parte metálica, ¿no? Va a variar según la vía que vas a emplear tú. En cada caso, aquí tú debes utilizar un calibre según sea la necesidad que tú tengas, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, ahí tú vas a ver que ahí tú vas a ver, en cada caso se debe utilizar un calibre y una longitud y un bisel adecuado, definitivamente. Ahí tú vas a ver un calibre, una longitud y un bisel adecuado, ¿ya? Y de acuerdo también al medicamento, si es denso, si es oleoso, como aceites, todo eso también tienes que valorar tú para de acuerdo a eso utilizar tu aguja. Por ejemplo, vemos que en el calibre ¿a qué se refiere? Se refiere al diámetro de la aguja, ¿ya? Al lumen, al grosor de la aguja, ¿ya? Por ejemplo, viene medida en números, G, dice G, ¿no? Ya, ahí dice a mayor calibre, ¿ve? A mayor calibre, menor número G, ¿ya? O sea, del número. Ahí, por ejemplo, vamos a ver que la longitud variará según el número de capas de tejido a atravesar. Lógico, como les decía, si es un paciente muy gordito, tú tienes que elegir la aguja más grande, definitivamente, para que ingrese y llegue al músculo. A mayor número de capas, de mayor longitud de la aguja, definitivamente. Si no, a ver, es un paciente bien gordo. Tú vas a colocar un intramuscular y de repente, como la aguja es chiquita, se te queda en el tejido subcutáneo y es un antibiótico. Definitivamente estamos aplicando mal la técnica. Tenemos que colocarla en el músculo. Entonces, hay que buscar la aguja más grande para que llegue bien a la zona del músculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el músculo es una zona muy irrigada, ricamente irrigada, de tal manera que rápidamente va a ayudar en la, digamos, la distribución del medicamento, ¿ya? Ahí está, ¿ven? También está condicionada por el tipo de paciente que tú vas a tratar, lógicamente. Si es un adulto, es un lactante, es un escolar,
adultos delgados con poca masa muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Un adulto mayor, como les decía, con muy flaquito, tú también tienes que ver qué dimensión de aguja vas a usar. Ese ya es criterio profesional, ¿no? El bisel, o sea, la puntita de la aguja que estábamos conversando, es el ángulo, ¿no? De la punta de la aguja. Es el que va a determinar el tipo de corte que se producirá en el momento en el que se atraviesa la piel o la mucosa, la que tú vas a colocar, ¿no? El bisel puede ser largo, ¿ves? Más puntiagudo, medio, por ejemplo, o corto, si la aguja es menos puntiaguda con un ángulo de 45 grados, ¿ven? O sea, es de acuerdo a eso el bisel, ¿no? Bien, también tenemos que el cono de la aguja también está diferenciado por colores, ¿ya? Por colores, ¿ya? Aquí esto, por ejemplo, estos vienen determinados por cada casa comercial. Eso no es internacional, ¿ya? Esto viene según los laboratorios que las fabrican, ¿no? Ellos le colocan un color, por ejemplo. Colores de los conectores o agujas. Ahí tenemos, por ejemplo, existe cierta uniformidad entre las diferentes marcas. El cono de la aguja intravenosa suele ser amarillo. El de la aguja intramuscular de adultos suele ser verde. El de la aguja intramuscular de niños suele ser azul, la pediátrica que le llamamos. Y algunos fabricantes utilizan el siguiente código de colores de cono, por ejemplo. El rosa, o sea, otros laboratorios, otros fabricantes. El rosa es de 18 tamaño más grande. Es el que tiene el lumen más grande. Por eso generalmente estas agujas se usan para preparar medicamentos. La amarilla es la número 20. La verde es la 21. La negra es la 22. La azul es la 23 para los pediátricos. La naranja, 25, que es la que vamos a usar nosotros cuando hagamos la intradérmica. La gris es 27, mucho más pequeñita. ¿Ven? Entonces son diferentes a las también de ustedes. Miren, jóvenes, ¿ven? ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Ajá. Entonces, de acuerdo al lumen, ¿no? El color, que es eso, de acuerdo al lumen también de la jeringa. Perdón, de la aguja. Ahí está, miren, en esta explicación. Tenemos la intradérmica, ¿ven? Generalmente calibre de 25 a 26. Dice el corto, de color naranja. Subcutáneo. Apaguen ese audífono, ese micrófono. Subcutánea, 16 a 22, de 24 a 27, ¿ven? El tamaño. Bisel medio y el color es naranja. ¿Ves? La intramuscular. ¿Ven? Ahí está. Azul en niños, ¿no? En adultos es verde y en los niños es azul. Las pediátricas que le llamamos. Y la intravenosa, el amarillo, ¿ya? O sea, de acuerdo a eso, ¿no? Para cargar generalmente se usa la rosada, como ya les decía a ustedes, ¿no? ¿Ya? Aquí el riesgo de reuso de la jeringa. Las jeringas no se reutilizan. Usar y botar, así es. Usar y botar. Ya no se reutilizan. Antes sí, pero ahora ya no. Ahora es usar y botar. ¿Ya? El daño que se puede sufrir por reusar la jeringa es mayor que el dinero que tú puedes ahorrar. ¿Las puntas de las agujas se dañan? Sí. Aunque no puedas ver el daño a simple vista, ahí está y puede tomarse peor cada vez que se vuelve a usar la jeringa. No existen buenas razones para volver a usar las agujas, ¿ya? La punta de la jeringa se vuelve frágil y se rompe. Una aguja que se reusa no penetra en la piel, le va a doler mucho al paciente, le va a causar dolor, sangrado y moretones. Algunos estudios demuestran que existe una relación entre el reuso de las agujas y la aparición de lipodistrofias en el sitio de inyección. ¿Qué son las lipodistrofias? La lipodistrofia viene a ser una manifestación en la cual en la piel del paciente queda como un bulto, como una bola dura, ya eso se llama lipodistrofia, ya a nivel del tejido celular subcutáneo, se forman como unas bolas duras, ya. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Las agujas descartables están diseñadas para usarse solo una vez, se dice descartable. Y algunas, por ejemplo, vamos a ver algunas, aquí, por ejemplo, miren, ¿ven? Esta es una aguja nueva, miren chicos, ahí está el bisel, miren, bien puntiagudito, todo bien cortante, todo esto corta, ¿ya?
Una aguja usada 2 veces. Miren cómo ya quedó la punta, miren. Esta es una aguja que ya se usó una vez, ¿ya? Esta ya se usó 2 veces. Y esta 6 veces, miren. Imagínense que tú quieras poner un intramuscular con esto, ya no entra la piel. Por eso, esto es solamente usar una vez y botar, ¿ya? Esas son observaciones que se han hecho, pues, ¿no? Aguja usada magnificada 370 veces su tamaño, ¿ves? Por eso que se puede apreciar el daño, ¿ven? La misma aguja usada, ¿ya? Entonces eso es lo que... A ver. Ah, esto es muy importante en la bioseguridad. ¿Cómo desechas tus agujas? Si las agujas y jeringas no se desechan adecuadamente, puede causar daño a otras personas. Por eso nosotros tenemos que aplicar la bioseguridad. Eso lo hemos conversado en el capítulo 4. Las normas para desechar las agujas y jeringas varían de un país a otro. Para desechar las agujas, siga los siguientes consejos. No tire las jeringas en la basura cualquiera, no. Ahora se utilizan unos recipientes resistentes y ahí tú colocas de frente la aguja, la jeringa incluso, ¿ya? O en otro solamente la aguja, ¿ya? La sacas con una pinza coger y ahí la metes en la cajita. Nunca deseche las jeringas o agujas en el baño, no señor, prohibido. Trate de remover las agujas de la jeringa y utilice un contenedor para poderlas colocar. Estos al final se incineran, ¿ya? Cuando el contenedor de punzocontacto está lleno, tírelo bien cerrado o llévelo al hospital más cercano, en el caso de un centro de salud. Generalmente en los hospitales los incineran, los queman. Ahí tienen incineradores. Aleje a los niños de los contenedores, ¿ya? No utilice la aguja de otra persona. No vuelva a enfundar la aguja que ha utilizado a otra persona, eso ya lo sabemos. Usar y botar, se acabó. Se usa y se bota, nada más, ¿ya? Entonces recuerden siempre. Miren aquí miren, a ver, ahí cómo se quita la agujita y queda en el contenedor, ¿no? O sea, en el recipiente donde tú vas a eliminarlas, de los punzantes y cortantes, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, qué de cuidado debemos tener como profesionales cuando tú preparas tu material. Aquí una aguja para cargar el medicamento en la jeringuilla y una aguja para administrarlo. Tienes que tener 2 agujitas. Una técnica aconseja tener 2 agujas, ¿ya? Así es. Entonces, esta técnica aconseja no administrar el fármaco con la misma aguja con la que cargaste la medicación, ya que vas a ver que al haber más manipulación es más probable que se pierda la esterilidad de la aguja. Y al realizar el procedimiento de carga de la aguja, se puede despuntar con lo que si empleamos esta misma aguja para administrar el medicamento, la técnica va a ser muy dolorosa, ¿ya? Eso recuerden. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que si por alguna razón no disponemos de aguja de carga, o sea, vamos a suponer que, que no tengan una aguja de carga, entonces ahí, ¿no? Nosotros en lo posible, hay que siempre tener el material necesario para que es sobre todo la integridad física del paciente, ¿no? Su seguridad. Bien, primeramente para administrar tus productos, tus medicamentos, tienes que lavarte tus manos, enfundarte tus guantes. No es necesario que sean los guantes estériles, pueden ser los guantes de procedimientos, ¿ya? Salvo casos de accesos centrales. Por ejemplo, si es una vía central que vas a colocarla por la carótida, ¿no? Entonces, ahí sí, tiene que ser estéril. A la hora de cargar cualquier medicamento en una jeringuilla, debe tener en cuenta varios pasos, por ejemplo. Tendría que tener tipo de recipiente. Los medicamentos inyectables pueden encontrarse dentro de 2 tipos de recipientes. Ampollas, que todas las conocemos, ¿no? Y los viales. Ahí, por ejemplo, esas ampollas se caracterizan por tener un cuello largo, que se presenta una constricción en su base, y los viales tienen un cuello corto coronado por un tapón plástico, duro, y que está forrado externamente por un metal. Esos son los viales. Aquí, las ampollas constituyen un sistema cerrado que una vez roto el cuello pasan a ser un sistema abierto, lógicamente. El vial constituye un sistema totalmente cerrado todo el tiempo, porque no se va a sacar el metal que lo rodea, pues lógico. Las ampollas se puede aspirar el líquido fácilmente a través de la abertura que hemos creado.
Aquí para poder extraer sin dificultad se debe de inyectar previamente en su interior volumen de aire al igual de volumen de sustancia que queremos extraer, ¿ve? Aquí también debemos tener en cuenta que la preparación del medicamento a administrar, por ejemplo, la presentación del fármaco, esta debe ir presentada y administrada directamente, mezclándola previamente con un solvente, un disolvente, puede ser el cloruro de sodio o una dextrosa. Así la encontramos de forma líquida o como polvo, ya sea suelta, pero estas se preparan con cloruro de sodio al 0.9% o también con dextrosa, ¿ya? Cuando haya que mezclar al fármaco con un disolvente, trabajaremos con dos recipientes, uno que contiene el fármaco y otro que contiene el disolvente. Y tener en cuenta que leer siempre las instrucciones, cómo se debe realizar la mezcla, la cantidad que debes usar de disolvente, si se puede desechar o no parte de este, cuál es su composición de ese medicamento o solvente, si es anestésico, etc. Los pasos para conseguir la mezcla son para este orden. Cargar disolvente con la jeringuilla, introducir la cantidad de disolvente indicada en el recipiente que contiene el fármaco, homogeneizar la solución si es necesario, cargar la solución nuevamente en la jeringuilla y conseguir una solución homogénea. Nunca agitaremos la mezcla, pues además de formarse espuma, se pueden producir cambios que modifiquen la farmacodinámica del producto, ¿no? Y lo que no se debe hacer es rotar el recipiente entre las palmas de las manos, ¿ya? Solito iba ayudando a homogeneizarse todo. Ahí está. ¿Ven? Miren, ustedes están viendo, ahí está, no se toca para nada el émbolo, no se contamina, esto no debe contaminarse, ¿no? Ven, ahí se está tomando el medicamento. Bien. Ustedes están viendo ahí que las instrucciones para cargar la jeringuilla, ¿no? Por ejemplo, ahí tú a la hora de preparar tus productos, por ejemplo, tú debes, ¿cómo lo vas a hacer, no? A partir de una ampolla, por ejemplo, tú tienes que coger la ampolla, ¿ves? Ahí está la ampollita, mire, ahí ya le partió la ampollita, le sacó, ¿ves? La parte que, incluso vienen con un puntito pintado que te avisa que es la zona débil y ahí con un algodoncito lo limpias bien y lo forras para no cortarte, lógicamente, y lo partes. Ahí ves, tu jeringa ya está preparada y aspiras el medicamento. ¿Ven? A ver, coge la ampolla, golpee suavemente, ya coloque una gasa pequeña alrededor del cuello, puede ser un algodón también, ya. Y con el fin, ahí vas a ver tú que protegete tus manos, ¿no? Sujeta la ampolla con la mano no dominante, ahí lo estás viendo, con los dedos pulgar e índice, rompa el cuello de la ampolla en dirección opuesta a usted para no cortarse su mano. Bien, entonces tú vas a ver que coges la jeringa, ¿ya? Que previamente está preparada con la aguja de carga, ahí está, y colócala dentro del frasquito, ¿no? Y no permita que choque con la ampolla, ¿ya? Con el vidrio, ¿ya? Inclina ligeramente la ampolla, como lo estás viendo, ¿ya? Y aspiras el medicamento, ¿ves? Que para movilizar el émbolo no debe apoyarse en sino que aquí tú vas a ver, por ejemplo, ¿no? Que las instrucciones para cargar la jeringuilla, ¿ya? En el vial, por ejemplo, ya una vez que tú en este producto ya tú cargaste, ¿no es cierto? Aquí, en esta vía, perdón, acá, ¿no? Por ejemplo, golpee la jeringuita para favorecer que asciendan todas las burbujitas de aire, una vez, porque ya lo paras bien para que no haya burbujitas, ¿no? Y lógicamente ya cambias de aguja con la que tú vas a inyectar, la purgas bien e inmediatamente lo colocas. ¿Mm? Bien, entonces en el caso aquí para cargar una jeringuilla a partir de un vial, o sea, de los frascos que vienen con esa ruedita de metal, ahí ven, lo están viendo ustedes, esto de acá es metálico, y esta partecita por dentro de la aguja es goma, ¿ya? Entonces así, mire, esa es la forma correcta de agarrar este vial. Conecte la aguja de carga a la jeringa elegida, generalmente es la 18 porque es la más grande y es más práctica. Retire el protector de la aguja, cargue la jeringa con un volumen de aire equivalente al volumen, porque nosotros tenemos que ponerle aire acá a la jeringa, y por ejemplo, si son 3 mililitros de líquido, le coloco 3 mililitros de aire en la jeringa, acá, lo insuflo hacia adentro del frasco, y solito el medicamento va a salir, sin esfuerzo, ¿ya? Entonces, retire la tapa, a ver,
desinfecte, porque esta parte de aquí, aquí viene protegida con una parte metálica, eso se levanta y ahí está la gomita por donde va a entrar la aguja, ¿ya? Invierte el vial, al ver invertido el vial quedará cubierta con el líquido, como lo están viendo ustedes, y ahí ya tú colocas el aire y aspira nada más suavemente. ¿Sí? Y de esa forma, ¿ven? Ustedes están viendo ahí, ¿no? Y de esa manera ya tú preparas todo para proceder a la colocación del medicamento, siempre purgando. Purgar quiere decir que elimines todas las burbujitas de aire que pueda haber en el camino, ¿no? Ahora, una de las 4 vías que existen para la administración de medicamentos, a ver, tenemos, por ejemplo, fármacos que, por una potente acción que pueden provocar reacciones anafilácticas, hay que tener mucho cuidado. De ahí la necesidad de inyectar en la dermis, donde el riego sanguíneo es reducido y la absorción del medicamento es lento. La vía intradérmica es para pruebas de sensibilidad. El uso de esta prueba, particularmente indicado para estas pruebas cutáneas, es también el acceso que se emplea para la realización de algunas pruebas diagnósticas o cutáneas para definir si es alérgico o no a determinadas sustancias. Una inyección de una pequeña cantidad de líquido en la capa dérmica de la piel te va a ayudar muchísimo en eso. ¿Ven? Ahí están, miren, ahí están viendo ustedes acá. Miren, chicos, ¿ven? ¿Ven? Así es como se debe formar una ampollita, como una pápula, como una ronchita, como cuando te pica un mosquito, algo así, pero se ve transparente aquí, ¿no? ¿Ven? Entonces aquí ya queda el medicamento y esperan la reacción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú sacas todo esto, vas a ver al ratito si el paciente es alérgico, todo esto se va a formar alrededor de donde administraste, se va a poner una aureola roja. Eso va a indicarnos que el paciente es alérgico a ese medicamento. Entonces ha hecho una reacción. Entonces hay que decirle, señor, usted es alérgico a este producto, ¿no? Eso es muy importante que aclaremos, ¿ya? ¿Ves? A veces esas son algunas complicaciones, ¿no? Mire, por ejemplo, ¿ven? Mire, ¿ven? ¿No? Edema, eritema, ¿ven? Producción de vesícula, una úlcera, acá se hizo una úlcera, ¿ven? Entonces, ya vienen a ser complicaciones que suelen presentarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante observar, y el profesional tiene esa capacidad de poder, ahí, una vez que tú colocaste, te quedas observando, viendo. ¿Para qué? Para sacar un buen diagnóstico y, bueno, ver si el paciente hace una reacción a ese producto, a ese medicamento al cual tú estás probando, ¿no? Entonces, es muy importante. Bien. Por ejemplo, para pruebas diagnósticas, para aplicación de alergenos, para aplicación de biológicos, o sea, vacunas, pruebas de sensibilidad de algunos fármacos, ya habíamos dicho la penicilina, si nunca le pusieron. Ventaja, que la reacción de la sustancia es fácilmente visible, tú lo vas a observar. Y la desventaja, que se administran muy pequeñas cantidades, las cuales producen mucho dolor o ardor. Es decir, producen ardor. Primero hay que preparar al paciente, informarle lo que tú le vas a hacer, si es una prueba diagnóstica, informarle las posibles reacciones adversas, explicarle que no debe mojar ni friccionar la zona de la inyección, o sea, no tocársela. Sitios de aplicación más utilizadas en la cara anterior del tercio medio del antebrazo, ¿ya? Región subescapular también, en la supraescapular, en la cara anterior del muslo también, en la zona supradeltoidea. Generalmente lo hacemos aquí para hacer la prueba esa de sensibilidad en la parte del tercio medio del antebrazo, ¿ya? Y cuando es ya la vacuna, ya la colocas aquí en la cara anterior del muslo o más que todo aquí en la zona deltoidea, y sobre todo la BCG. Si en alguna de las anteriores está lesionada, puede usarse cualquier zona. Por ejemplo, no colocarla donde hay, por ejemplo, lunares. A veces hay unos lunares que están en alto relieve. Cicatrices, no colocarlas. Heridas menos, o manchas tampoco. La piel tiene que estar limpia, íntegra, ¿ya? Si alguna de las anteriores está lesionada, puede usarse cualquier zona donde tenga poco vello, poca pigmentación o queratización ligera de la piel. Son ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes van a ver, ¿ven? Miren, por ejemplo, esta es la que usamos comúnmente, esta de acá. Y en el caso de las vacunas, esta zona de acá, deltoidea, ¿ven? Esta es la zona, ¿ya? Esa es la zona que se colocan las vacunas, sobre todo la BCG. Ahí tenemos una jeringa de 1 mililitro, ¿ya? Ahí vas a tener dos agujitas, vas a tener también tu algodoncito, tu alcoholcito, o antiséptica, tu solución antiséptica, tu fármaco, en el que vas a preparar, que vas a administrar,
Batea se le dice, por ejemplo, la riñonera, donde tú vas a llevar tu material, tus guantes, ya, tus procedimientos, cómo lo vas a hacer. Mire, por ejemplo, aquí tú estás viendo, ¿ven? Ven, mire, mire. ¿Ven? El bisel va hacia arriba, ¿ya? En la epidermis, ¿ya? La epidermis, dermis, en la dermis, interdérmica, ¿ves? Entonces aquí vas a ver tú, por ejemplo, que el procedimiento, aquí tú vas a insertar la agujita, ¿ves? La agujita tú la insertas con el bisel hacia arriba, se ve transparentita en la pielcita, ¿ya? Una vez vencida la resistencia de la epidermis, introducir la tapa hasta tapar el orificio del bisel. O sea, tú tienes que tapar hasta el todito, el bisel tiene que ingresar, ¿ya? Y se ve el transparentito a través de la piel, ¿ya? Ahí tú inyectas el inmunológico, el producto que estás probando, una gotita, una décima del producto, es una aplicación correcta. Evitar inyectar en zonas con lesiones, ya lo hemos dicho. La jeringa debe ser más o menos aplicada en 15 grados, con respecto, ven, miren, miren, esta es la jeringa y esta es la piel, 15 grados, un ángulo de 15 grados, casi al ras de la piel. El bisel debe penetrar por lo menos 2 milímetros de la dermis, o sea, todo el biselcito, ¿ya? No dar masaje ni comprimir cuando ya tú inyectaste, no. Evitar antisépticos, etcétera, etcétera. Lavarte tus manos, escribir lo que has aplicado en tu historia, conectar tu aguja, extraer tu fármaco, cambiar de aguja. Entonces, ven, ahí está. ¿Ven? Se estira la pielcita, ve la mano dominante y aplica, ¿ves? ¿Ya? Ahí tú, por ejemplo, también, lógicamente, como siempre, como todo procedimiento, tiene sus precauciones, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que también hay que, en el procedimiento hay que mantener la privacidad del paciente, ¿no? Poner tus guantecitos, explicarle todo al paciente, ¿no? Elegir la zona que tú vas a colocar, ¿ya? Y bueno, en el caso de precauciones, en caso de que la sustancia que tú vas a administrar, aquí, por ejemplo, sea la tuberculina, la medicación ha de cargarse en la jeringuilla en el mismo momento de administración, pues este preparado es absorbido por el plástico, sí, es muy sensible, ¿ya? Como son biológicos, la inyección de tuberculina debe ser lenta y cuidadosa para evitar la salida del líquido al exterior. Y se consigue una ampollita, ¿ves? La ampollita, ¿ves? La están viendo ustedes allí, ¿ya? No se debe manipular la zona, ¿ya? No romper la ampolla tampoco, ni aplastarla. Esta es la BCG, pues la que se le coloca a los niños pequeñitos recién nacidos, según el calendario de vacunación, ¿no? La vía intradérmica es inmunogénica, pretende conseguir una lenta y local absorción del preparado. Y también debemos recordar que el ángulo de inserción es de 15 grados, ¿no? Con respecto a la piel, ¿ya? Y bueno, aquí la capa de la piel posee múltiples terminaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos los principios específicos. La capa de la piel posee múltiples terminaciones nerviosas, ¿no? Está muy vascularizada para pequeñas dosis de sustancias de medicamentos que pueden causar reacciones generalizadas. Y como tercer punto, en la piel abundan nervios sensitivos para la percepción del tacto y de la percepción del tacto y del frío, ¿no? Aquí utilizar aguja adecuada, 26 a 29. Bien afilada, nueva, tiene que ser definitivamente. Tú te tienes que quedar observando las observaciones del usuario, del paciente, en caso de prueba de sensibilidad, ¿no? Si es alérgico o no a algo. Aquí, en caso necesario, aplicar calor localmente para disminuir sensibilidad, ¿ya? Bien, eso es todo lo que teníamos que conversar el día de hoy, y yo les agradezco mucho su atención, ¿ya? Con respecto al tema de hoy. Lo que quería enseñarles, chicos, es esto, miren. Yo quiero que ustedes vean esto. ¿Lo están viendo, jovencitos? Estas son jeringas. Son las jeringas de Pirex. Ya, muy bien. Estas son de Pirex, ¿ven? ¿Ya? Estas son las que les hablaba, que estas se reutilizaban, se lavaban, se enjuagaban, se desinfectaban y se esterilizaban, ¿ya? En el esterilizador, en los hospitales. Y tú las volvías a usar un montón de veces. Si se te caía, lógicamente se rompía, pero uno las tenía que cuidar porque eran muy caras. Aquí ustedes están viendo una que yo también tengo conservo de mucho tiempo, esta es la de tuberculina, miren. Esta es la de BCG, la más chiquitita. En cambio, hoy día
estamos viendo que, ¿ven? Esta jeringa, ¿ven? ¿La están viendo? Esta es la que vamos a usar para la técnica la próxima semana, ¿ya? Esta es la de la tuberculina, con su agujita acá viene, ahí está, ¿ya? Para hacer una prueba de sensibilidad, para hacer la pápula. Yo los invito a que miren todo lo que es el video, que van a comentármelo. Ahí está toda la técnica, todo está bien explicadito, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos ahora las jeringas modernas, las jeringas después del SIDA. Usar y botar, usar y botar. ¿Ven? Y aquí están viendo ustedes las diferentes agujas y los diferentes tamaños de agujas. ¿Ven, jóvenes? El largo va a variar. Estas son especiales para intramusculares, ¿ven? Entonces, eso es lo que, alguna pregunta, algo. Entonces, recuerden siempre que precauciones. A ver, ¿alguna preguntita? A ver. Licenciada, buenas tardes. Buena, dime. Usted estaba hablando sobre las intramusculares Ya. y pues quería saber cuál era la cantidad máxima que se puede Administrar. en cada glúteo. Muy bien, Leonardo. Sí, en realidad, jovencitos, miren, según, claro está, cuando ya se saca una deducción de algo, de un estudio que se ha hecho, el músculo glúteo, que es la zona glútea, donde vas a colocar este producto, generalmente usamos la zona glútea, ¿no? Yo les digo que en esa zona tú puedes poner hasta 5 mililitros, ¿ya? En cada glúteo, o sea, en cada nalga, digamos, ¿no? 5 y 5, ¿ya? Entonces, recuerden eso. La vía intramuscular solamente hasta 5 mililitros, nada más. ¿Por qué? Porque si tú colocas más, vas a saturar mucho el tejido, el músculo, se puede inflamar, ¿ya? Entonces, es lo correcto, 5 mililitros, ¿ya? Así es, Leonardo. Hay que tener presente eso. Y ojo, cuando ustedes coloquen intramuscular, tiene que ser el ángulo de 90 grados, directo al músculo, bien derechito, como les he explicado, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le colocas un ángulo de 45, ya no está entrando al músculo, está entrando en el tejido celular subcutáneo, entonces ya la vía es subcutánea, se está quedando el medicamento en el tejido graso. Entonces eso no conviene, ¿no? Porque más bien van a haber problemas. Se pueden formar abscesos, porque han habido casos de pacientes que por una mala inyección se han producido abscesos. ¿Y qué son los abscesos? Son unas bolsas que se llenan de pus, ¿no? De tejido de reacción, pues de los leucocitos, hay infección, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando administremos cualquiera sea el medicamento que ustedes van a colocar de acuerdo a la vía, ustedes. Ahora, la intravenosa, lógicamente, cuando nosotros hacemos, perdón, la infusión de sueros puede ser litros de litros de litros, no hay problema. Disculpe que la interrumpa, Sí. quería hacerle un comentario. Ya. Licencia, yo tengo una amiga, bueno, una compañera de trabajo, Sí. que ella fue a la posta, bueno, ya hace tiempito, Ya. a colocarse un inyectable a que le vean porque le dolía mucho la columna. Por lo que Ya. nosotros trabajábamos de noche Ya. como anfitrionas. Ya. Y al momento que le pusieron al día siguiente llegó y en la parte donde le habían colocado el inyectable se le puso así como una bola. O sea, no se le puso así como pus, nada, sino que todo alrededor estaba hinchado y duro, como una bola se le puso. Ya. Y entonces lo que le dijeron era que se eche solamente esa cremita de Irudoid, que es para el golpe. Y eso Ya. le bajó. Ya. Escúcheme. Cuando tú realizas una buena técnica de administración de medicamentos, sea cual sea la vía que tú has elegido o la indicación médica que te hayan dado, ¿no? Lógicamente, tú tienes que elegir y hacer lo mejor que sea tu técnica. Tiene que ser aséptica. ¿Qué significa asepsia? Sin contaminar, ¿ya? Por eso yo le digo, lavarse bien sus manitos, colocarse sus guantecitos, porque es tu bioseguridad, cambiar bien tus agujitas. Seguro en el caso de la señora le ha pasado que le han colocado el medicamento
y de repente ha quedado en el camino algo, ha sido un medicamento seguro muy irritante, algo ha pasado ahí, porque normalmente una intramuscular no debe haber esas consecuencias o esas reacciones, ¿ya, Stephanie? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso desde ya estamos explicando la gran importancia y mucha responsabilidad que tenemos los profesionales de la salud con respecto al tratamiento, la administración de nuestros medicamentos, ¿ya? Entonces eso es muy importante que tengamos presente, no olvidarlo. Entonces, primeramente, apliquemos nuestra bioseguridad. Tengamos presente las 5 reglas de oro, los 5 correctos. ¿Se acuerdan los 5 correctos? ¿Cuáles son? Sí, Dosis licenciada. correcto, hora correcta. Medicamento, hora, dosis, paciente. Ah, muy Y día. bien. Muy bien, ¿ven? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Mantener la asepsia, tus 5 correctos, perfecto, porque es el paciente correcto, la dosis, la hora, etcétera, etcétera. Ya ustedes lo saben. Y la forma como yo debo administrarla, o sea, la técnica, que debe ser la ideal para no lastimar al paciente, porque es lógico, él está buscando tu ayuda, tu atención, y no va a salir peor de lo que vino. Nuestro paciente tiene que salir bien. Entonces, siempre leer bien las instrucciones médicas, la vía que vas a aplicar, las agujas que vas a utilizar, las jeringas, etcétera, 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 tu bioseguridad, todo adecuado para que de esa manera no haya complicaciones, no tengas problemas en el proceso, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Sí, Entonces, licenciada, por sí. ejemplo, cuando yo hice mis prácticas en la posta,